A ver, este video va a ser diferente. Con este video sí voy a despejar un poco de dudas que tienen los amigos del vecino país del norte. Unos días, sí, hace unos días, me llegó un mensaje, creo que lo tengo guardado, a ver si es este. El error de estos maes es que piensan que son indispensables. Piensan que la agricultura se va a caer si no están. Prueba de eso fue la escasez de mano de obra extranjera que hubo para las cortas de café. Y aún así, con todo y todo, la recolección del café se hizo en su totalidad. Solo los grandes cafetaleros, que son los que se quejaban de eso, fueron los que tuvieron pérdidas, pero los pequeños y medianos cafetaleros recolectaron su cosecha en forma y a tiempo. Entonces, esta gente, mae, estúpidamente piensa que la economía de Costa Rica, que son el 12%, que es lo que aportan los extranjeros a este país, se va a caer sin ese 12%. Podemos vivir sin ese 12%. Costa Rica va a avanzar sin ese 12%. Y eso es lo que esta gente está convencida de que por eso son necesarios. Y no es así. Yo ya he hecho varios videos con respecto a este tema, pero sería cansar a la gente con el mismo tema. Pero Norcoreanos nicas quieren un país con libertad, derechos humanos, prosperidad, pero la dictadura los tiene oprimidos con violencia y hambre. Nicaragua, el infierno terrenal. Envidian a Costa Rica. nosotros no tenemos la culpa de ser un país libre, de ser un país democrático, de que nosotros sí podamos expresarnos en contra o a favor de un gobierno X. Nosotros no andamos por la calle como perros con bozal, sin poder decir A, B o C en contra de un gobierno, en contra de un político, en contra de la policía, en contra de la Asamblea Legislativa, en contra de cosas que no nos gustan. Nosotros sí podemos, ustedes no. Los del vecino país del norte no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen la policía que los reprime, les controlan las redes sociales, y si fuese el carro los destierran, les quitan la nacionalidad y en el peor de los casos los desviven, los matan. Ejemplo de eso, los sacerdotes que desterraron, los periodistas que están encarcelados, muchos los mataron, y el sinnúmero de montón de gente que les ha quitado la nacionalidad, su pasaporte ya no vale, ya no pueden regresar al país. Tuvieron hasta una ex reina de belleza, una ex Miss Universo, muy bonita la condenada, pero no podía celebrar con su gente, no podía celebrar en su propio país. ¿Por qué? Por la misma dictadura que sufre ese país y que muchos sandinistas, sí, sandinistas, no aceptan. Viven como estupidizados por esa situación. E inclusive existe gente, mae, existe gente que hace comentarios como este. Donde uno no comprende cuánta gente estúpida existe en ese país. O una de dos, no, o una de tres. O son vendidos, o son personas acomodadas que sí o sí tienen que hablar bien del régimen comunista que tienen ahí, o simplemente son iletrados. Y a mí me suena que de las tres opciones, la última es muy apta, porque para nadie es un secreto que la escolaridad de Nicaragua no es muy buena. Es más, el índice de analfabetización de Nicaragua es bastante alto, está entre los primeros lugares. No me acuerdo si era un 8 o un 9% de su población total, que si nos ponemos a ver en su densidad poblacional son bastantes, un 9% es bastante. ¿Sabías que la educación en Nicaragua es la más mala en toda Centroamérica? Si a pesar de que los sapos presumen de que en Nicaragua hay educación gratis, la verdad es que en Nicaragua la educación es un asco. Todo es política y la mayoría de niños llegan a cuarto grado y no saben ni leer ni multiplicar. Yo recuerdo que la educación de los liberales que tanto critican los sandinistas, esa sí era educación, habían mejores maestros y a la escuela se llegaba a estudiar, no a hablar de política. Y lo que dicen que la educación no era gratis, eso es falso. Yo recuerdo que en primaria jamás pagué un peso por estudiar, más bien me daban leche clean y galletas para desayunar. La única vez que me cobraron fue en secundaria en tiempos de Bolaños, cuando la educación era autónoma y esos 10 pesitos que pagaba al mes era para el mantenimiento del centro y pagarle a las señoras de limpieza. Así que si me dan a escoger la educación de antes y la de ahora, 1000 veces prefiero la de antes.
Claro, los sapos no están preparados para escuchar la realidad porque ellos viven en otro mundo. Ellos encantados que Ortega nos cobre impuesto por todo y regale migajas de nuestros mismos impuestos. Otro dato importante es que hoy en día Nicaragua es el país de América Latina que cuenta con mayor porcentaje de niños fuera del sistema educativo y con las tasas más bajas de finalización tanto de la educación primaria como secundaria. Y ojo, no lo digo yo, lo dicen sus propios medios periodísticos, o por lo menos los que pueden hacerlo, porque todo el mundo sabe, o todos sabemos aquí afuera, que los medios periodísticos de radio, televisión y prensa escrita están controlados por el régimen y solo dicen lo que quieren que la gente escuche. Eso es así. Y es que el problema va más allá. O sea, no hay nación más odiada. Sí, no hay nación más odiada que la de Nicaragua. Tienen problemas con todo el mundo. Hace poco tuvo problemas con su vecino país del norte también, Honduras. Rosario Murillo se pelea con la presidenta de Honduras, tras humillación en la cumbre del CELAC. La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, protagonizó un tenso enfrentamiento con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante la reciente cumbre de la CELAC, en un incidente que ha marcado nuevas tensiones diplomáticas en la región. El conflicto estalló cuando Murillo intentó que su canciller, Baldrak Yaenchke, leyera un comunicado que rechazaba las sanciones de Estados Unidos hacia Nicaragua, Cuba y Venezuela, además de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El comunicado, que Murillo había redactado personalmente, contenía duras críticas a la política estadounidense, y lo presentaba como una postura oficial que los países de la CELAC deberían respaldar. Sin embargo, no hubo consenso en el bloque, y no se le permitió al canciller de Nicaragua leer el comunicado en la cumbre, lo que fue percibido como una humillación pública hacia el régimen nicaragüense. Esto desencadenó la ira de Murillo, quien se quiso imponer como líder de Latinoamérica, a tal punto que retiró a la embajadora de Nicaragua en Honduras como respuesta directa a lo sucedido. La situación se volvió aún más tensa cuando se supo que, antes de la cumbre, Xiomara Castro se había reunido de manera virtual con otros líderes de izquierda de Latinoamérica con el fin de excluir a Nicaragua de las conversaciones dentro de la CELAC. La razón principal de esta exclusión sería la creciente toxicidad diplomática del régimen de Ortega, que ha generado tensiones con varios países de la región. En los últimos años, Daniel Ortega y Rosario Murillo se han enfrentado a una serie de conflictos diplomáticos, no solo con Estados Unidos, sino con otros países de la región, incluso aquellos que históricamente eran aliados, como Brasil bajo el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva y Colombia con Gustavo Petro. La actitud del régimen nicaragüense ha sido cada vez más confrontativa, lo que ha llevado a un aislamiento progresivo. Además, Ortega también ha tenido conflictos con Costa Rica, Panamá, Argentina y otros países, creando un ambiente cada vez más tóxico para sus relaciones internacionales. La humillación sufrida por Murillo en la CELAC refleja no solo el rechazo de muchos países ante su régimen, sino también la creciente división dentro de la CELAC, un bloque que ya no sabe cómo manejar las tensiones internas. De esta manera, la cumbre del CELAC pasó sin pena ni gloria, dejando a Rosario Murillo enardecida con la izquierdista Xiomara Castro, y los países que negaron su apoyo para que el canciller del régimen sandinista leyera el comunicado contra Estados Unidos. Y hay un pleito que nadie ha podido descifrar hasta ahora, y que del día de ayer a hoy hemos estado hablando. Esa es la embajadora sandinista Iris Audelia Acuña, que fue retirada por Daniel Ortega y la bruja Murillo de Honduras. Ha dejado sin embajador, en este caso embajadora, la representación criminal sandinista en Honduras. ¿Cómo? Pero si los sandinistas son o eran uña y carne con Mel Zelaya y con la Xiomara socialista. La información que nos llega es que se molestó tanto la bruja Jezabel Murillo y Daniel Ortega porque no le dieron la palabra como se merecía para leer el comunicado. Pero además de que no le dieron la palabra al canciller Baldrak Yaenchke, que llegó y se tomó la foto oficial en Honduras, le informaron a la bruja y a Daniel Ortega que no iban a ser incluidos en la resolución, que no fue de consenso, y ustedes vieron el día de ayer, pidiendo por la dictadura sandinista que se acaben las sanciones y que termine tantas y tantas presiones por parte de los Estados Unidos de América.
Además, según la información no oficial, esta información no es oficial, están molestos porque hubo una reunión secreta entre Claudia Sheinbaum de México, Lula da Silva de Brasil, el criminal Nicolás Maduro y Díaz-Canel, en donde el punto central era la relación que ha venido teniendo Daniel Ortega con el nuevo presidente del CELAC, Gustavo Petro. No se hablan, no se quieren, se odian. Pero además, Daniel Ortega, usted sabe que se peleó con Lula da Silva del Brasil. Daniel Ortega también criticó en su momento a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se hace loco y se hizo loco. Entonces, acordaron en aislar, porque no les conviene tener una relación tan cercana con los sandinistas Daniel Ortega y la Jezabel Murillo, porque en vez de ayudar, los molesta. Y además, dicen que la información que nos llegó, en la reunión que se tuvo a puerta cerrada, no saben si el comandante es el que dirige el país como presidente o todos los poderes los tiene la vice o la copresidenta, de la cual todos le huyen, me imagino, no por su belleza, sino por su avaricia y por sus ansias de poder, en las que desprecia los lazos históricos del Foro de Sao Paulo y además del Grupo de Puebla. O sea, en pocas palabras, lo resumimos, el pleito no es solamente con Xiomara Castro, por no haberles dado la palabra, por haber sido la presidente o directora del CELAC por 2 años, sino porque hablaron mal y acordaron aislamiento entre ellos mismos, los comunistas, con los sandinistas Daniel Ortega y la bruja Jezabel Murillo. Así que, ante esto, Daniel Ortega, Rosario Murillo, retiraron, repito, dejaron sin efecto el nombramiento de la nueva embajadora sandinista en Honduras, Iris Audeli Acuña Huete. Están sin representación diplomática. Y dicen que vienen cositas peores entre estas figuras. Panamá no los quiere, tanto así que allá sí son declarados no gratos en el país y los están deportando en manadas. Sin contar que en Costa Rica también los deportan en manadas. Están deportando de 85 a 75 promedio de nicas para su país. Sin contar ahora que Estados Unidos se sumó a esa deportación masiva de nicas, en su mayoría sandinistas, que en prueba son sandinistas, ¿verdad? O sea, es complicado. Llega a Managua otro vuelo con 144 nicaragüenses deportados de Estados Unidos. En medio de la creciente ola de deportaciones en Estados Unidos, un nuevo vuelo con 144 nicaragüenses aterrizó esta semana en el Aeropuerto Internacional de Managua. Estos deportados habían sido capturados por las autoridades migratorias estadounidenses debido a su situación migratoria irregular, la revocación de sus estatus migratorios o por haber sido detenidos tras cometer diversos delitos. Fuentes en Managua, que hablaron bajo anonimato, señalaron que entre los deportados venían varios simpatizantes del régimen sandinista, quienes habían llegado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales o de vida, pero terminaron siendo deportados. Lo que ha generado mayor controversia es el destino que tuvieron 44 de estos migrantes antes de ser devueltos a Nicaragua. Fueron recluidos en la base militar de Guantánamo, en Cuba, la misma donde Estados Unidos ha encarcelado a sospechosos de terrorismo durante décadas. Según un reportaje de The New York Times, el grupo fue dividido. Un primer avión con aproximadamente 100 nicaragüenses fue enviado desde Estados Unidos directamente a Guantánamo. Allí, fueron reunidos con otros 44 compatriotas que ya se encontraban en la base. Posteriormente, desde Guantánamo, partió el vuelo final con los 144 deportados rumbo a Managua, donde fueron recibidos por autoridades del régimen nicaragüense. Esta práctica, según investigaciones, se estaría repitiendo cada 2 semanas, convirtiendo a Guantánamo en un punto de tránsito y retención de migrantes nicaragüenses antes de su deportación. La llegada de este vuelo a Managua fue manejado con total hermetismo por el régimen sandinista. Algunos ciudadanos fueron trasladados en busetas a diferentes partes del país y otros se les entregó únicamente el pasaje para que abordaran el transporte público. ¿Qué opinas de esta situación? O sea, yo no sé si es que no se dan a mal querer o simplemente son personas con mala suerte
o simplemente son personas que van a hacer cosas que no tienen que hacer en los países vecinos, como por ejemplo en Estados Unidos. Y es que yo no sé, pero hay algunos que presumen hasta de su ilegalidad a la hora de hacer las cosas. Muchos dicen, a mí me devuelven a Nicaragua hoy, mañana estoy en Costa Rica otra vez. Les encanta la ilegalidad, les encanta hacer delitos en otros países. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo pretenden que Nicaragua sea una nación querida en los otros países centroamericanos o en otros países de otras latitudes más largas si se comportan como animales? Para mí es un misterio. Cada vez que alguno de estos zanates me hablan por privado, me dice, deja de estar haciendo videos en contra de Nicaragua. ¿Quién me lo va a evitar? ¿Quién me lo va a impedir? Para eso vivo en un país de libre expresión, donde yo puedo criticar a quien me dé la gana. Critico hasta Costa Rica, no voy a criticar otro país que solo mierda es. Y es que evidencias de evidencias hay. Por donde quiera usted buscar, hasta por debajo de las piedras, los índices de pauperdidad, los índices de mal ejemplo, los índices de los peores países, siempre está Nicaragua en los primeros lugares. Por debajo de Haití y por encima de Venezuela, parece mentira. Entonces, para los zanates que intentan tal vez criticar algo de este país, con los problemas que tiene Costa Rica y todo, nosotros somos 1000 veces superiores a ustedes. Les guste o no, nosotros tenemos una buena educación, tenemos una alta alfabetización, tenemos una infraestructura muy superior, y sin embargo, ustedes se empeñan en criticar cosas que nada tienen que ver de un país con otro. O sea, es estúpido todos los intentos que ustedes hacen por denigrar a Costa Rica. Ustedes mismos se humillan, ustedes mismos quedan en mal, quedan como el hazmerreír de Centroamérica. Es la política, ¿verdad? Desde el dictador que ustedes llaman presidente hasta la pobreza que los reina. Los índices de pobreza de Centroamérica, ustedes están por debajito solo de Haití. O sea, eso a mí, si yo fuera nicaragüense, me daría vergüenza. Y yo creo que a muchos de ustedes sí les da vergüenza, puesto que emigran de ese país para conseguir cosas mejores. Sea que emigren a Costa Rica, tengo entendido que hay mucha población en Puerto Rico, tengo entendido que hay mucha población que emigra a Estados Unidos y de nada les sirve porque los están deportando. Y así sucesivamente. Entonces, no es que nosotros los ticos demigremos al nicaragüense, es que ustedes nos dan herramientas para demigrarlos, para basurearlos. Que el día de mañana los nicaragüenses se van, así como amenazan ustedes a Costa Rica. ¿Qué haría de Costa Rica si los nicaragüenses se van? Simplemente domesticaríamos otra nacionalidad. Eso es todo. Pero no se crean tan especialitos, porque ustedes la verdad no son nada sin Costa Rica. Y no serían nada si no pudieran emigrar a otros países. Así que piensen eso.